Ahora sí, Sí, ahora sí puedes empezar. ya. Vale. Gracias. Pues me siento muy agradecida de poder contar con este grupo de hermanas y hermanos que semana a semana, día con día, cuando tenemos la bendición de conectarnos, siempre aprendemos, ¿verdad? Me siento muy privilegiada de tomar este tiempo para compartir. em, Mi testimonio en cuanto a lo que ha sido para cada uno de nosotros, las promesas que el Señor nos da cuando nosotros trabajamos en la obra misional y en historia familiar. Entonces, gracias por estar aquí. Si está alguna hermana o hermano por primera vez, siéntase bienvenido. Estamos en familia y hablamos el mismo idioma, el idioma de Jesucristo. Y vamos a dar inicio entonces. Gracias, hermana. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con la primera eh, historia. Y me encantaría que pudiéramos prestar atención, ¿verdad? Está acá para ustedes y me encanta cómo mi hermano lee las historias, así es que le voy a pedir favor a él que pueda leer parte de esta historia, por favor. Con todo gusto. Es una historia de Elder Reldon, dice. En diciembre de 1963, mi familia hizo un recorrido en automóvil desde Helsinki hasta la isla de Larsmo, en la costa oeste de Finlandia. Fue en ese lugar donde mi padre se crió y donde vivía mi abuela Lena Sofía. Años antes, en 1912, Lena Sofía y mi abuelo Lender escucharon a misioneros de Suecia predicar el Evangelio restaurado. En aquel entonces había menos de 800 misioneros en todo el mundo. Esos misioneros enseñaron el mensaje del Evangelio restaurado. Lena Sofía y Lender se bautizaron al día siguiente y se hicieron miembros de una pequeña rama que era la primera en Finlandia. Solo unos años antes, la madre de Lender, quien había estado viviendo con ellos, murió de tuberculosis. En 1917, Lender también murió de tuberculosis, dejando a Lena Sofía viuda y embarazada con su 10º hijo. Ese hijo era mi padre y nació 2 meses después de la muerte de Lender. Con el tiempo, Lena Sofía enterró a 7 de sus 10 hijos. Fue muy difícil para ella, por ser una mujer campesina en la pobreza, mantener intacto a lo que quedaba de su familia. Durante cerca de 2 décadas no tuvo una buena noche de descanso. Durante el día se apresuraba a hacer trabajos esporádicos a fin de juntar lo suficiente para comer. Por la noche cuidaba a sus familiares que estaban enfermos de gravedad. La muerte literalmente rondaba sobre su cabeza. En ese tiempo se cortaban maderos, se ponían a secar en las vigas del techo y se utilizaban para hacer los ataúdes de los que morían. Es difícil imaginar cómo se sentía Elena Sofía. El día en que la conocí, en 1963, yo acababa de cumplir 11 años y ella tenía 87. Estaba encorvada por la vida de trabajo duro que había llevado, tanto así que cuando se levantaba de su silla, su estatura era la misma. Tenía curtida la piel del rostro y de las manos, tan áspera y tan rugosa como el cuero viejo. Se puso de pie lo mejor que pudo y señalando una foto de Lender que había en la pared me dijo en sueco, Dedhar ar min gubbe, él es mi esposo. Ese otoño yo había asistido a una escuela donde se hablaba sueco y apenas estaba volviendo a aprender el idioma. Pensé que mi abuela había utilizado el tiempo presente del verbo de forma incorrecta al decir él es mi esposo, ya que Lender había fallecido 46 años atrás. Le dije a mi madre que Elena Sofía debió haber dicho él era mi esposo. Mamá solo me dijo, es que no comprendes. Tenía razón, no comprendía, no de la forma que ahora comprendo. Desde entonces he reflexionado en muchas ocasiones en cuanto al significado de esa experiencia y sobre lo que mi abuela me había enseñado. Imaginen la fortaleza y el consuelo
que Elena Sofía sintió al saber del poder de sellar. A ese poder se le brinda guía cuando investigamos y averiguamos acerca de nuestros antepasados. Tanto la historia familiar como las bendiciones del templo pueden tener significado en nuestra vida, pero el verdadero poder proviene cuando lo combinamos. No se trata de combinar dos cosas, sin ton ni son, sino que una ayuda a dirigir a la otra. El conocimiento de que algún día se efectuarían esas ordenanzas a favor de ella y de Lender dio consuelo y paz a Lena Sofía durante esos prolongados años de su viudez. Muchas gracias, hijo. Bueno, en esta historia nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? A esta noble mujer. Yo pensaba cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo y cuánta fe tenía ella también. Eh, Cuánto tuvo que sufrir, pero cuánta esperanza pudo llevar el Evangelio de Cristo a su vida, ¿verdad? Y me gustaría que alguno de ustedes pudiera compartir sus sentimientos en cuanto a esta historia. ¿Qué sentimientos vinieron a a su corazón? ¿Qué pensamientos a su mente? ¿Y cómo podemos relacionar esta hermosa historia con lo que ahora nuestro actual profeta nos ha pedido? ¿Cómo nosotros podemos, a través de la historia familiar, ayudar a otros a que puedan conocer este Evangelio de Cristo? ¿Alguno de ustedes quiere dar su opinión? Si quieres, yo puedo hacerlo. Muy bien. A mí me encanta la historia, primero porque me imagino que la leí y, ah, me da como esperanza, ¿verdad? Me encanta la forma en que la mamá del elder Reldon dijo, él es mi esposo en presente, ¿verdad? No lo dijo en pasado, porque la historia familiar a nosotros nos permite pensar que del otro lado del velo la vida continúa y todos nuestros familiares están allá, ¿verdad? Trabajando, esforzándose, algunos esperando que nosotros podamos hacerlo. Entonces, am, la mamá de Redu podía saber, ¿verdad? Que ese poder, Elías había venido a la tierra y había sido restaurado para que nuestras familias puedan ser eternas y poder nosotros también sellar nuestras familias y poder mantener la misma esperanza. Solamente cuando a uno se le muere un ser más cercano, ¿verdad? Una mamá, un papá, un hijo, un hermano, entonces uno llega a entender realmente lo agradecidos que estamos de tener este poder en la tierra y la esperanza que nos permite, ¿verdad? Siempre que yo a veces hablaba con mi madre, a veces, y hablábamos porque ella estaba enferma, ella murió el año pasado, como ustedes saben, y yo le decía a veces, ella se levantaba y yo decía, para mí, yo decía, un día más, ¿verdad? Y ella podía decir un día menos. Pero al pensar en lo hermoso que es el poder sellador, para mí ella sigue viva y la puedo sentir muy cerca. Y llegará el día en que la vamos a volver a ver. Y esa es la esperanza que todos tenemos en este evangelio. Muchas gracias, Murphy, por esos sentimientos. Eh, La hermana Ruby estaba levantando la mano. Diga, hermana Ruth. Luby, Sí, Luby. aquí tengo. Gracias, hermana Luby.
a mí me conmovió mucho la historia porque es una historia de valor y se pudo mantener fiel y firme. Y aparte de tener que enterrar a su hijo, me imagino el dolor, pero recordé de que si fue fiel hasta el final, ella sabía que iba a acabar esta vida transitoria, iba a continuar de manera perfecta y lo hizo con fe y esperanza. Y yo creo que es como una reflexión para mí, para todos nosotros, de que las dificultades de este mundo son temporales, son pasajeras y debemos de mantenernos firmes y fieles y defender lo que nosotros creemos y ser valientes, ser muy valientes para poder dirigirnos de manera recta y dirigir a nuestra familia. Y eso quería aportar, gracias. Muchas gracias, hermanita Luby. Y usted enfatizó en que es una reflexión, ¿verdad? Para nosotros, si alguno está pasando alguna dificultad, pues hemos de entender que será por un breve momento, ¿verdad? Porque llegará el gran día que eso será parte del pasado. Y en eso confiamos y a eso aspiramos. Hay otra manita levantada. Así es, bueno, me gustaría aportar algo súper chiquito acerca de lo que la hermana estaba compartiendo y es al respecto igual como en la hora familiar. Em, Como puede decir ahí, sin la historia familiar realmente no hay autoridad para sellar y las personas algunas veces se preguntan cómo han perdido tantas personas que aman, no saben realmente, los que no son miembros no saben que la historia familiar realmente nos puede ayudar a poder conocer a nuestros antepasados, que he podido experimentar ahora desde que pues no saben, pero al momento de que nosotros les enseñamos a poder como saber de que pueden encontrar muchas más cosas de lo que eran sus familiares, pues les llena de gozo también, que algunas veces incluso como personas que tal vez tienen el conocimiento no saben que la historia familiar nos puede ayudar de gran manera en saber todo lo que ha pasado con nuestros antepasados. Igual como decía el hermano Osorio, hay pruebas que unas veces no entendemos. Sobre todo hablábamos con un hermano y nos decía que él se había dejado porque su hermano había fallecido y era su mano derecha. Unas veces no llegamos a comprender tal cual por qué nos pasan cosas, pero hay una frase que me gusta mucho que dice un apóstol que dice que cuando miramos un Goliat enfrente de nosotros es porque hay un David adentro de nosotros. Eso significa que podemos sobrellevar muchas cosas grandes, aunque sintamos que no podemos. Yo sé que la historia familiar realmente nos ayuda a poder, no solamente nosotros como familia, encontrar más a personas o a nuestros familiares, sino también a poder ayudar a los demás, a los que no tienen el conocimiento, a poder encontrar a su familia y sobre todo a poder saber de que pueden morar con ellos para toda la eternidad. Entonces eso era lo que yo quería compartir. Gracias. Ella es mi hija y está en Bolivia, La Paz, como misionera y me llena de gozo saber que está siendo utilizada por el Señor para poder predicar estas verdades. Y me siento muy agradecida porque ella ahora es una misionera. Gracias, hija, por haberte conectado, por compartir ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Pues vamos a leer la siguiente diapositiva y hermano Genaro Ávila, ¿podría leerla usted, por favor? Hermanito, no estoy en el celular, a ver si alcanzo a ver. Muy Déjenmelo leer. bien. Bueno, Dice, David. sin la historia familiar, la autoridad para sellar no puede llegar a donde se necesita estar para utilizarse. El verdadero valor de la historia familiar solo se logra gracias a la autoridad para sellar. El verdadero poder radica en la combinación. Entonces,
Aunque tengamos todos los registros genealógicos disponibles en el mundo y todo lo que pudiéramos recopilar, sin la autoridad para sellar que se restauró el profeta Elías, el propósito de la creación se frustraría y sería asolada. Ese fue uno de los primeros mensajes que el Señor reveló al profeta José Smith en nuestra dispensación. Muy bien. Gracias, hermano Genaro. Entonces, aquí es donde cobra vida, ¿verdad? Esa autoridad que el Señor ha dado a sus bellos hijos para que puedan representarlo y lleven a cabo esa unión hermosa de las familias. Quisiera aprovechar para comentarles una historia de una mi vecina. Es muy católica y cuando llegamos a su casa, pues yo pensaba cómo le predicamos el evangelio, ¿verdad? Entonces le invité a que pudiera tener en su teléfono la aplicación de Family Search. Y pues ella dijo que sí, le dije, ¿le gustaría saber más de sus familiares? Y dijo, sí, pues realmente no sé mucho del lado de mi papá y ella me explicó, ¿verdad?, de su familia. Y lo hermoso fue que cuando se ingresó la información de ella, estaban ahí los misioneros, ¿verdad? Hicimos una oración, cantamos un himno y ella estaba muy entusiasmada, muy interesada. Entonces, ya hemos tenido 3 citas con ellos, una solo con los misioneros y, al agregar los nombres de algunos familiares, llegó hasta el año 1600, o sea, se fue agregando información, información, y ella decía, jamás pensé que tuviera tanta familia. Y ella se llenó de mucho gozo. Hace poquito tuvo una fractura en su tobillo y ha estado en casa más tiempo. Y a veces podemos pensar qué trágico cuando nos enfermamos o tenemos un accidente, pero los medios que el Señor usa para acercarnos a Él son eh, no nos podemos imaginar, ¿verdad? Cómo un accidente puede acercar a una persona a Cristo. Entonces, estuvimos el viernes con ella y yo pensaba, ahora tenemos que ser osados como Amón para invitarla a ella a que sea ese eslabón fuerte para hacer todas las ordenanzas o por lo menos permitir que se lleven a cabo, ¿verdad? Eh, Tiene muchas ordenanzas por hacer y, y su árbol está más grande que el mío, que llevo años, ¿verdad? Agregando familia. Entonces yo pensaba, el Señor usa medios muy especiales para dar a conocer su evangelio. Así es que yo testifico que la obra misional junto con mi historia familiar se unen para encontrar esos seres queridos y para que tanto de este lado del velo como del otro lado, nuestros familiares tengan la oportunidad de llevar a cabo esas ordenanzas por medio de nosotros, ¿verdad? Los que estamos vivos. Y agradezco por esa bendición que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere agregar algo de lo que acabamos de leer, con mucho gusto. Si no, continuamos. Muy bien. Está bien, hermanita Chiqui. Ujú. Muy bien. Entonces viene esta otra diapositiva. Vamos a leerla. Por favor, si pudiera la hermanita Marta Lucía, quisiera leerla, por favor. No sé si está disponible, hermanita Marta. Si no, Sí, vamos a... hermanita, sí, Sí, hermanita. gracias. Hay una profecía en Doctrinas y Convenios, sección, sección, sección 128. Lo que pasa es que estoy leyendo desde el celular porque no estoy en un computador. Muy bien. José Smith cita
Malaquías 4, 5 y 6. 4, 4, 5 al 6. Él explica la frase, volver el corazón de los hijos hacia los padres en, en contexto del poder de sellar y del bautismo por los muertos. Luego dice, y no solo esto, sino que las cosas que jamás han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos. Serán reveladas a serán reveladas, pero discúlpeme que es que me toca el celular y revelados a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Véase Doctrinas y Convenios 128, 17 al 18. Piensen en eso. José Smith predijo que hasta los niños comprenderían y sabrían cosas que los hombres y las mujeres eruditos del mundo no podrían explicar. Niños y jóvenes de todo el mundo participan en esas bendiciones, todos los días, como lo hice todos los días. Todo el mundo participa en estas bendiciones todos los días. Como lo hice yo a los 11 años, al aprender esos conceptos de mi abuela y de mi madre. Las personas que nunca escuchan del Salvador mientras viven en la tierra tienen la oportunidad de recibir las mismas bendiciones que las que sí reciben la oportunidad en esta vida. La oportunidad de recibir bendiciones no incluye a nadie. No excluye a nadie. Gracias, hermanita Marta. Entonces nos damos cuenta aquí de esa promesa, ¿verdad? Cómo el Señor nos da la oportunidad a todos. Y yo me imagino cómo estarán nuestros seres del otro lado del velo, ¿verdad? Ansiosos nosotros con el ir y venir de la vida en esta tierra, pero ellos esperando que suceda un milagro para su propia vida. Entonces me encanta saber que aún los niños comprenderán y sabrán cosas grandes, ¿verdad? Que hombres y mujeres eruditos, hombres muy sabios, no podrían explicar. Y eso sucede actualmente, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo ahora los niños, antes de los 12 años, ellos pueden tener su cuenta de Family Search con la autorización de sus padres y ellos ya pueden trabajar la obra genealógica. Así es que se cumple esta escritura, que el Señor los incluye a todos, mas no excluye a ninguno. Gracias, hermanita, por leerlo. Vamos a ver la siguiente, y si alguno quiere comentar algo, ya saben que pueden levantar su manita y les daremos el momento para hablar. La siguiente dice, a ver, hermanito Jorge Acevedo, ¿podría leer la siguiente diapositiva, por favor? No sé si estará disponible. Si quiere, yo la leo. Gracias, hermanita Mayra, muy amable. Dice,
Además, las ordenanzas del templo son fundamentales para tener poder individual. De hecho, el Señor ha dado ejemplos de este poder individual. A los primeros santos se les enseñó sobre la necesidad de recibir la investidura antes de que pudieran impulsar la obra de salvación. Me conviene que mis élderes esperen un, un corto tiempo la redención de Sión, para que ellos mismos se preparen y mi pueblo sea instruido con mayor perfección y adquieran experiencia y sepan más cabalmente lo concerniente a su deber y a las cosas que de sus manos requiero. Y esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto. Muy bien. Hermanita Mayra, ¿qué viene a su mente en cuanto a lo que usted acaba de leer? ¿Qué instrucción estaban recibiendo ellos en cuanto a poder llevar a cabo la obra? ¿Qué necesitaban hacer antes? Bueno, recibir la investidura, pues, Mm. prepararse para recibir la investidura y recibir la investidura para poder sobrellevar todo lo que después iba a venir sobre ellos. Como sabemos, fueron perseguidos, sufrieron bastante y si no lo ponemos a nuestra época, pues creo que todos los que eh, antes de recibir la investidura y después de recibir la investidura tenemos siempre adversidades, tenemos algunos desafíos, pero es parte del progreso, es parte de lo que vamos a recibir y después cuando lo recibimos, pues tenemos la protección del Señor, la protección del Espíritu. Bien. Muchas gracias, hermanita Mayra. Em, Muy bien, vamos a continuar entonces. Gracias por haberlo explicado de esa manera. Excelente. Hermanita Leticia Vidaurre de Guatemala, ¿podría leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, con mucho gusto. Gracias. Dice, ese aprendizaje se puede ampliar si vamos a la sección 109, que es la oración dedicatoria del templo de Kirtland. En ella, José Smith dice, y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú las has santificado y que es tu casa, lugar de tu santidad. Doctrina y Convenios 109, versículo 13. Muy bien. Conozco a la hermanita Vidaurre y sé cuánto esfuerzo hace ella para poder asistir a la casa del Señor. Hermana Vidaurre, ¿puede compartir usted su testimonio, cómo el Señor la ha investido a usted con poder de lo alto cada vez que usted va a su santa casa? Gracias, hermana. Así es. Yo ya tengo desde el 2018, pero como por el receso que hubo debido a la pandemia, entonces digamos que tengo como 5 años, pero me siento muy honrada de poder tener la oportunidad de ser obrera en la casa del Señor. Y pues ahora que ya han pasado los años y he tenido desafíos con la salud, yo me siento igualmente honrada, comprometida y deseosa de ir a la casa del Señor a renovar los convenios siempre y a poder apoyar al Señor con sus hijas que acuden a esa casa tan especial donde Él mora. Yo me siento muy bendecida
y le pido al Señor que me dé la oportunidad mm, por mucho tiempo más hasta que Él me recoja de poder estar en esas paredes donde yo sé que Él mora y las personas llegan tan deseosas y todos estamos ahí con el deseo y una oración en nuestra boca de poder recibir, como dijo el profeta, ¿verdad? El poder y esa es una promesa que tenemos, ¿verdad? De que salimos santificados de su casa y porque es un lugar santo. Y gracias al Señor, pues desde mi joven edad de 22 años pude asistir a una casa del Señor y ya tengo 50 y pico de años. Pues yo me siento así de feliz y comprometida y deseosa, cuento los días para poder regresar cada viernes. Y esto lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita Vida. Muy Muy bien. bien. Gracias. Continuamos con la siguiente, por favor. Em, para los que deseen leer, me pueden escribir para que yo sepa que están disponibles. Oyen, así yo les voy indicando la diapositiva que pueden leer. A ver, hermanita Lourdes Miranda, no sé si está disponible para leer la diapositiva que tenemos ahora. Muy bien. Su micrófono está apagado, hermanita Lourdes. Creo que intenta aprender. Todavía. No ha podido encenderlo, hermanita Lourdes. Si gusta, usted lee la siguiente, en lo que puede encender su micrófono. Una hermana, ¿Le leo, hermana? sí, hermanita Rocío. Ahí está, ¿Recuerdan, hermana. ¿recuerdan el desafío que el elder Neil Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles dio a Ross Stitch en 2014? Él dijo, preparen el mismo número de nombres para el templo que el número de bautismos que efectúen allí. En 2015 agregó 9 palabras al reto y ayuden a alguien más a hacer lo mismo. Ujú. Entonces, hermana Rocío, ¿cómo nosotros podemos tomar el ejemplo de esta invitación que él hizo? ¿Qué desea él que nosotros podamos hacer? Sí, realmente es algo sorprendente, al menos yo lo hago cada vez que realizo los bautismos, son las mismas investiduras que realizo. Sé que en las investiduras pues es más lento, ¿verdad? Porque es uno por uno, pero cuando yo llevo nombres, preparo mis nombres y siempre pienso en ellos, ¿no? De que no nada más son unas tarjetas de papel, como nos decía una vez una hermana en una clase, sino que son personas, ¿no? Son personas y sobre todo son nuestros antepasados y el gusto de ellos de que pueden volvernos a reencontrar es algo muy hermoso. Entonces trato de siempre hacer eso, de llevar los nombres, que sea la misma cantidad para efectuar las demás ordenanzas. Excelente, hermana. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente, por favor. Y ahí sí, hermana Lourdes, vi que ya pudo encender su micrófono y lo puede hacer ahora. Vamos a ver. Ahí está. Dice, el presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, también hizo la promesa de que podemos ver ese poder en nuestras vidas. Él dijo, aunque la obra del templo y la historia familiar tiene el gran poder para bendecir a los que están más allá del velo, tiene el mismo poder para bendecir
a las personas que están vivas, tienen una influencia refinadora en aquellos que participan de ella. Esto literalmente están ayudando a exaltar a su familia. Gracias, hermanita Lourdes. Entonces, esa es una promesa actual, ¿verdad? Eh, que el profeta nos ha hecho en este tiempo en que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Bendecimos a nuestra familia más allá del velo. Gracias, hermanita Lourdes. Vamos a leer la siguiente para poder comprender más lo que el Señor desea que aprendamos o recordemos esta noche. A ver, ¿alguien más que esté dispuesto a leer? ¿Le ayudo, hermana? Gracias, hermanita, muy amable. Siento gratitud al agregar mi testimonio al de ellos, para ser una voz apostólica más en apoyo a este desafío del templo. Extiendo la promesa de protección que se ha ofrecido en el pasado. Hermanos y hermanas, les prometo protección para ustedes y su familia a medida que acepten el desafío de preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que efectúen en él y de enseñar a los demás a hacer lo mismo. Si aceptan el desafío, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia, como el poder del río que mencionó Ezequiel. Y el río crecerá a medida que sigan efectuando esta obra y enseñen a los demás a hacer lo mismo. No solo hallarán la protección contra la tentación y los males de este mundo, sino que también hallarán poder personal, poder para cambiar, poder para arrepentirse, poder para aprender, poder para ser santificados y poder para hacer volver el corazón de su familia unos hacia otros y para sanar lo que necesite sanación. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo en cuanto a lo que acabamos de leer o usted misma, hermanita, que lo leyó? Sí, hermana. Creo que cuando nosotros aceptamos ese desafío de comenzar, de empezar a hacer ir al templo y empezar a hacer esas ordenanzas, creo que esa gratitud que sentimos nosotros también la sienten ellos, porque sabemos sin lugar a duda que todo lo que hacemos por ellos se hace también por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer bautismos, si se llevan las tarjetas o se llevan las cantidades, también esa misma cantidad debemos de hacer de las ordenanzas. Las bendiciones que se reciben por hacer eso son infinitas, hermana. Yo le testifico que a mí el Señor me ha bendecido tanto cuando voy al templo y hacemos todas esas obras tan sagradas, que de veras el gozo que se siente no tiene comparación, no tiene palabras con qué expresarse. Solamente en la casa del Señor, como dijo la hermana, donde Él mora, es cuando nosotros nos sentimos libres de todos los males, libres de tentaciones, nos olvidamos del mundo y estamos en el mundo del Señor, en su casa donde hallamos un poder personal, donde hallamos fortaleza, donde hallamos todo lo que necesitamos para poder estar en comunión con Él. Muchas gracias, hermana. Gracias. Bien, bien dicho, hermana. Vamos a ver las siguientes dos diapositivas y luego vamos a comentar. A ver, ¿quién más me ayuda a leer? Yo puedo, hermana. Muy bien, hermana Raquel. Gracias. Dice, la obra misional nos permite desarrollar una relación personal con nuestro Salvador. Con algunas excepciones, al sumarnos al grandioso batallón de soldados que van por el mundo proclamando las buenas nuevas de gran gozo, es casi común que nuestro conocimiento acerca del unigénito del Padre sea al principio todavía incipiente. Sin embargo, como sus representantes, con cuánta frecuencia acudimos al Señor en busca de respuestas a través de su palabra revelada, a fin de obtener su inspiración al buscar a sus ovejas, al obedecer sin replicar
al preparar lecciones misionales, adaptándolas a cada caso en particular, al ayunar para dominar una debilidad, para lograr el apoyo de los miembros por nuestro compañero o compañera, esperando un milagro al derramar nuestra alma entera en gratitud por su misericordia y amor. Todo ello crea en nosotros un sentido de dependencia, porque empezamos a relacionarnos con Él. Es así como llegamos a conocerle, a desarrollar uno a uno los atributos de Cristo, a sentir gozo al servir a nuestros semejantes y a convertirnos en verdaderos discípulos. Entonces, estas son las promesas que el Señor da cuando nosotros hacemos la obra misional. Eh, Al meditar y reflexionar, podemos darnos cuenta que realmente empezamos a depender más del Señor. Y sé que cada uno de ustedes ha vivido más de alguna experiencia. Y quien no lo haya vivido, estas promesas son maravillosas para que podamos llevarlo a la práctica. Lo especial es que nosotros llegamos a adquirir atributos especiales de Cristo, a sentir gozo, ¿verdad? Para servir a nuestros semejantes. Gracias, hermanita, por leerlo. Vamos a leer las siguientes. En este momento nosotros vamos a ir reconociendo las promesas que el Señor da cuando nosotros trabajamos junto a Él en la obra misional. Vamos a leer la siguiente. ¿Alguien más que me pueda apoyar? ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermanita Rose, con mucho gusto. La obra misional hace crecer nuestro amor genuino por nuestros semejantes. Nunca, nunca, nunca como durante este tiempo nos despojamos de todo tipo de egoísmo, vanidad, orgullo, envidia e impaciencia. En cambio, cedemos paso al amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Amamos a Dios, amamos a nuestros compañeros, compañera, con quien desarrollamos una relación tan especial de hermandad, muy similar a la que existió entre Moroni y Ley, hallándose en la ciudad de Mulek. He aquí, este Ley era el que había estado con Moroni en la mayor parte de todas sus batallas, y era un hombre semejante a Moroni, y se regocijaban en la seguridad del uno y del otro. Sí, se amaban el uno al otro, y también los amaba todo el pueblo de Nefi. Alma 53:2. Muy bien. Entonces, gracias, hermanita. ¿Quién de nosotros desea ser ese Ley, ese Moroni de la antigüedad, verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor? Este día casi ha terminado. ¿Quiénes de nosotros en su oración incluyó a aquella persona que tal vez visitó la iglesia una vez o aquella persona con quien los misioneros están trabajando? Al leer esto y ver la ovejita que está allí y ver cómo el Señor la busca, va en busca de ella, nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos y hermanas. Podemos ser instrumentos en las manos del Señor y sentir lo que ellos sintieron: amor, paz, longanimidad, y sustituir los sentimientos que a veces nos agobian de egoísmo, de vanidad, de orgullo, de impaciencia, ¿verdad? Yo testifico que esto es verdad. Gracias, hermana. Vamos a continuar leyendo y luego tendremos el tiempo para opinar. A ver, ¿quién más me puede ayudar? Hermana Luby. La obra misional nos prepara para desarrollar habilidades de liderazgo. El cometido del misionero
no es hacer carrera en la misión. Sin embargo, como parte de ella, le proporciona innumerables oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo que que le permitan continuar con el servicio aun cuando haya concluido su periodo misional. He aquí algunas de ellas. Ser una influencia positiva, motivadora e inspiradora en todo lugar y circunstancia. Y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, era un hombre firme en la fe de Cristo. Alma, capítulo 48, versículos del 11 al 13. Muy bien. Cuando Sí, hermana Luli, diga. yo, ahorita que la hermana leyó la parte anterior y ahora que leo esta, yo sentí el deseo de compartir algo. Y lo voy a compartir, espero no arrepentirme. Vea, de que yo escuché de que la historia familiar acerca a ambos lados del velo. Y he tenido la oportunidad de ver experiencias de hermanas que están trabajando con mucho amor, fe, fuerza y firmeza por hacer su árbol familiar de sus antepasados. Pero hay un momento en que chocan con una pared y ya no saben más. Y recuerdo que mi papá tiene 84 años y le gusta contar historias de sus primos y tiene una memoria privilegiada. Yo siempre ando con mi cuaderno porque siempre cuenta una historia nueva. Y yo pensé pues que las otras personas tenían las mismas relaciones con sus familiares. Pero yo estaba equivocada. Y recuerdo de que cuando esa hermana que trabajaba en su árbol, llegó a un punto que no sabía, le dije yo, pero si queda alguien con vida en su familia para que vayamos y le preguntemos. Y me dijo, pero es que yo con esa persona no me hablo porque es católica. Y yo sentí como unas ganas de llorar y dije, yo tengo que orar. O sea, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, yo tengo fe, yo debo de orar. Y para mí, después de muchos meses, es que estaba tan fácil, era solo ir con fe y abordar a la persona. A veces nosotros nos creamos como una complicación, como una nube. Nosotros fuimos creados y tenemos el material espiritual, genético, celestial, para poder hacer grandes cosas, pero tenemos que ser humildes y que orar. Y esta escritura a mí me encanta mucho porque pues me recuerda de que todos somos uno, no solo aquí, sino así todos somos uno, la misma esencia, un mismo ser. Y yo sé y yo te lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Luli. Muy amable. Qué hermosa experiencia. Muy bien, vamos a continuar con las siguientes diapositivas. A ver, ¿quién más desea leer? Yo puedo, hermanita. Muy bien, hermanita Gaby. Adelante. La obra misional nos ayuda para el tener un mejor matrimonio. Al servir como misionero se nos asigna un compañero, al lado del que compartimos aprendizaje, experiencia y servicio, con quien oramos, hacemos ejercicios, estudiamos, nos alimentamos, reímos, lloramos, discrepamos, nos reconciliamos, ayunamos y obramos bajo la guía del Padre, desarrollándose así un lazo afectivo y espiritual difícil de romper entre ambos.
Esta asociación que como misioneros establecemos con el Señor es similar a la que establecemos ya como una unidad eterna dentro de los sagrados lazos del matrimonio, después de este periodo misional con nuestro compañero o compañera, la misma que es sellada por el Santo Espíritu de la promesa y a la que acompañará una gloria eterna al salir de esta vida si permanecemos fieles a este convenio. Gracias, hermanita. ¿Desea agregar algo al respecto? Bueno, hermanita, pues yo no fui misionera, sí, yo tengo mi esposo, pero él sí fue misionero retornado, y siempre él me dice lo mismo, sí, lo mismo que dice aquí en la diapositiva, dijo, siento que, él siempre me comparte, siento que el haber ido a la misión me preparó para mi matrimonio, y no solo eso, él tiene como un pensamiento que dice, la persona con la que nosotros nos casamos tiene un poco de cada uno de los compañeros que pasaron con nosotros en la misión. Entonces me da que dice, usted tiene un poco de tal compañero, porque este compañero era así, y después este otro compañero. Entonces, toda la misión lo ayudó a él ahora como a comprenderme más a mí como su esposa, porque tuvo compañeros con algunas mismas características que yo. Entonces, el haber ido a la misión le ayudó tanto en eso como espiritualmente, porque vienen ya preparados a un compañerismo, a leer las escrituras en compañía, a orar en compañía. Entonces ya como que se amolda y no es tan difícil luego entrar a un matrimonio. Muy bien. Gracias, hermanito. Muy cierto. Excelente. Vamos a leer ya las últimas dos que nos quedan. A ver, ¿quién desea ayudarme? ¿Alguien más? Yo puedo volver a leer. Gracias. La obra misional nos ayuda a desarrollar una perspectiva eterna de nuestra vida. Si bien al acceder a una oportunidad misional contamos con cierta visión de lo que deseamos lograr a través de nuestro servicio, muchos albergamos sueños, ilusiones y metas de cumplimiento futuro. A través de esta experiencia nos purificamos, forjamos nuestro carácter, dominamos nuestro temperamento, alcanzamos madurez espiritual, lo que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos. Entonces empezamos a creer, a crecer, a madurar, a obtener sabiduría para tomar decisiones cuando llega el relevo. En otras palabras, adquirimos una nueva perspectiva de nuestra vida, la cual nos orienta hacia nuestros más vitales objetivos: una familia, una carrera, un trabajo, un llamamiento al servicio, la vida eterna. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Gracias, hermanita Ortiz. Entonces, aquí otras promesas, ¿verdad? De cuando nosotros podemos servir una misión. Y lo especial de la vida es que podemos servirla de jóvenes o cuando ya han pasado algunos años y tenemos experiencias espirituales que pueden apoyar a otros, ¿verdad? A poder buscar al Señor. Es maravilloso cómo el Señor nos puede utilizar en toda época de nuestra vida. Vamos a ver la última diapositiva, casi creo que ya es la última o la penúltima. Por favor, y voy a leerla yo. Y dice, soy el producto de la obra misional. Amo a aquellos misioneros que trajeron a mi vida la luz del Evangelio y verdad divinos. Amo a quienes el Padre me permitió compartir esa misma luz. Estarán por siempre en mi corazón. Agradezco cada lección aprendida, cada experiencia vivida,
Cada bendición recibida, y si hoy después de más de 30 años aún permanezco en la senda sirviendo con devoción al Señor, creando una familia de su mano, es en gratitud por todo lo que Él me brindó y que jamás podré pagar. La misión en verdad cambia vidas. Cambió la mía y la de toda mi familia y de ello doy fiel testimonio en el nombre de mi Salvador, de mi Señor y Rey, Jesucristo. Muy bien. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para mí ha sido un privilegio muy grande escuchar sus experiencias. Me llena de mucho gozo saber que no hay barreras, ¿verdad? Que nos distancien unos de otros. Las fronteras solo existen para esta tierra, pero para el Señor no hay fronteras. Y me encanta ver que habemos de muchos países y que este Evangelio nos une. Somos producto de ello, de la obra misional, y doy testimonio de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo o tiene alguna pregunta, alguna duda. Quizás solo de decirle, hermana, que realmente es bastante sustancioso todo lo que hemos escuchado. Es quizás muy motivador los que servimos como misioneros en algún tiempo, poder seguirlo haciendo. O sea, no porque ya no tengamos una plaquita, no podemos servir siempre al Señor en la obra misional, en la obra del templo. Y lo que usted nos ha recordado, pues nos puede como servir para, para quizás adquirir un mayor compromiso con el Señor, de servirle de una mejor manera. Las bendiciones, las promesas están dadas, solo está que nosotros querramos hacer un poquito más de lo que estamos haciendo, quizás para que las bendiciones tanto a este lado del velo como al otro lleguen y el Señor esté más que complacido con el trabajo que estamos haciendo. Así es que agradecerle por su clase, hermano. Muchas gracias, hermanita. Muy amable. Gracias, hermana. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere agradecerle? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Muchas gracias, hermano. Fíjese que la verdad es de que me he sentido muy feliz de estar con ustedes algunos días lunes. Para mí esta es mi noche de hogar. Y cuando se habló del sellamiento en el templo, pues aunque yo estoy divorciada civilmente, permanezco sellada al que fue mi esposo. Y bueno, ya él tiene 82, yo tengo 75 años y esperamos que las promesas que hicimos frente al altar, el Señor las va a cumplir. Él sabrá las razones que nos llevaron al divorcio, pero yo sí le agradezco a él por haberme predicado el evangelio junto con los misioneros, y ha sido para mí una gran bendición haber conocido este evangelio tan maravilloso y conocer al Señor, al Padre, al Hijo, y pedir siempre la compañía del Espíritu Santo hasta el fin de mis días. Y muchas gracias por todo lo que hacen, queridos hermanos, y son clases que en verdad esperamos eh, con gran deseo, porque nos ayudan mucho. Muchas gracias por toda la preparación que tienen. Muy amables.
Con mucho gusto, hermana. Gracias a usted por su testimonio. Hermanita, bueno, mi nombre es Jacqueline, soy de Perú. Em, yo quisiera compartir con ustedes una experiencia muy bonita que hace poco viví en el templo. Pues para las personas que no hemos tenido la bendición de conocer a seres queridos, pero que anhelamos en este tiempo haberlo tenido presente, haberlo conocido, haber sentido sus brazos, sus manos sobre nosotros, pues sí es una experiencia de mi abuelo paterno por la línea materna, que pasa de que él fue minero desde muy joven. Él trabajó en una ciudad que acá en Perú es Cerro de Pasco. Ellos muy jóvenes, casi toda la población de ese departamento ingresó a la mina a trabajar desde los 15, 16 años. Y pues esos tiempos no había una protección como lo que hay ahora, que tienen la mayoría respiradores para respirar dentro de los socavones. Ellos solo ingresaban, me cuenta mi abuela, con un trapo que les cubría de la nariz hacia abajo. Y pues era un simple trapo que ellos conseguían en casa, no era nada mm, como sofisticado. Y pues murió muy joven a los 40 y tantos años con silicosis y neumoconiosis, que es una enfermedad producida por la inhalación de gases tóxicos y minerales que hay en la mina. Y pues esa es mi historia de entre mis dos abuelos. No, nunca los conocí ni por la línea paterna ni materna porque ellos fueron mineros y de Cerro de Pasco y fallecieron muy, muy, muy jóvenes. Y siempre he tenido ese deseo de tener ese cariño de un abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que me tocó, quise hacer el sellamiento entre mi abuela y mi abuelo. Y cuando fui al templo a hacer investidura, tenía un poco más de tiempo y dije, ¿por qué no tengo la oportunidad de hacer el sellamiento? Tengo la tarjeta. Entonces ya era casi hora de que cierre el templo, faltaba unos 45 minutos, creo. Y pues le digo a la obrera que está en la recepción, le digo, ¿habrá tiempo de poder hacer un sellamiento? Me dice, déjame preguntarle al sellador. Va un hermano y yo decía, seguro que me va a negar porque ya estamos a casi a puertas. Y me va a decir, ¿cómo que ahorita vas a querer? Entonces, bueno, me esperé ya con la respuesta en mi mente, ¿no? Que no se puede. Entonces sale la hermana y me dice, sí, hermana, me dice, puede ingresar. Qué alegría inmensa. Fui corriendo, agarré la tarjeta y mire que el sellador pensaba que yo tenía varias tarjetas y yo solo tenía esa tarjeta en especial. Y pues, ¿qué pasa? Que durante la ceremonia, el sellador, como dice que el poder del sacerdocio es tan grande y nuestro Padre Celestial nos hace llegar su infinito amor de distintas maneras, escogió de entre uno de los hermanos que estaban en sesión cuando salían a un buen hermano que seguramente que él trabaja en algún trabajo tosco, como albañilería, así algo con las manos. Porque cuando él hace la representación de mi abuelo y yo de mi abuela, yo siempre he querido sentir las manos de mi abuelo, el cariño de mi abuelo. Y cuando lo tomé en sus manos, sentí esas manos toscas, callosas, con entre las uñas tierra. Entonces, en ese momento, al ver esa mano con la mía, sentí que esa era la mano de mi abuelo, al que no conocí y al que amo profundamente. Entonces, en ese momento, sentí que esto es verdad, que una vez más el Padre Celestial me dice, estás en lo correcto, sigue adelante. Y te fortalece espiritualmente muchísimo la casa del templo, la casa del Señor. Yo les aseguro que si uno va con, como dice, no con una tarjeta escrito un nombre, sino uno va siempre con el anhelo de esa persona, de saber cuáles fueron sus vivencias, cuáles fueron sus retos, sus dificultades, por la que qué tiempo ahora ya han pasado ellos, que ahora donde estén necesitan un poco de amor, un poco de ese cariño que nosotros le damos a través de las ordenanzas.
Entonces, yo les puedo testificar que cada ordenanza está presente la persona ahí. Solo hay que saber escuchar y sentir el espíritu. Solo eso, hermana. Y esto lo testifico en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén, hermano. Finalizamos. Gracias, hermana Lucrecia Sofoispa, por esta clase tan hermosa sobre las promesas a los que trabajan en historia familiar y la obra misional. Realmente son promesas que se cumplen. Como dijo la hermanita, la experiencia que han compartido de que cuando uno va al templo se siente el espíritu, se siente a las personas a quienes hacemos las ordenanzas. Gracias a todos por participar y estar en esta clase. Vamos a pedirle a la última oración a la hermana Rosa de Panamá, si aún está aquí,